Ya chicos, me disculpan, ¿sí? Ya chicos, me disculpan. Aquí pasó algo. Ya. A ver chicos, como les estaba hablando, ¿no? Las células madres son células no especializadas, que en este caso nosotros tenemos aquí que pueden ayudar al tratamiento de enfermedades. Ayer solamente vimos lo que eran tipos de células madre, ¿sí? Entonces, en lo que son células madres, nosotros tenemos que son cinco, ¿sí? Tenemos totipotentes, pluripotentes, unipotentes. Estos tres que yo les estoy diciendo son células madre, en este caso embrionarias. Y las otras dos, que son multipotentes y las oligopotentes, son células madre denominadas como adultas, ¿sí? Entonces, no se olviden que en lo que es células madre, nosotros podemos obtener, cuando digo embrionarias, son células del embrión o del blastocito, ¿sí? Entonces, cuando yo digo células que son adultas, puedo obtener de la médula ósea, de la piel, y puedo obtener de lo que serían, en este caso, también de lo que es la parte del hígado, ¿sí? También podría tener ahí, ¿sí? Pero aquí, en lo que son enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, o también la parte del cerebro, ¿sí? Entonces, miren aquí, yo tengo lo que es, en lo que es células madre, ¿sí? No se olviden que principalmente las que son mesenquiales o multipotentes se aplican en adultos, e igualmente las oligopotentes, pero la diferencia es que oligopotentes solamente forman anticuerpos, ¿sí? Entonces tenemos acá, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de enfermedad será que pueda ayudarles? ¿Sí? Les puede ayudar a enfermedades como son, ¿sí? Tenemos aquí artritis, ¿sí? Tenemos lo que es terapias para la parte de envejecimiento, para que no sean, por ejemplo, pueden que las personas que son muy adultas, por ejemplo, estas se pasan sacan lo que es células de la piel, ¿sí? O células de los que son los queratocitos, para poder, o de lo que es de tejido adiposo, para poder luego cultivar estas y luego ponerse en ellas, ¿sí? Entonces, eso tenemos ahí, ¿sí? Artritis en la parte de lo que es de las articulaciones, ¿sí? Problemas de lo que es de inflamación en las articulaciones, Parkinson por movimientos involuntarios debido a una mala conexión de las neuronas, esclerosis, ¿sí? Que sería en la parte de lo que es el daño en la parte de la respiración, ¿sí? Esclerosis múltiple, ¿sí? Osteoporosis o osteoartritis, que sería inflamación de los huesos y también de las articulaciones, ¿sí? También tenemos que les puede ayudar en la diabetes, ¿sí? Que la diabetes, por si acaso, tenemos que es porque la persona no forma insulina. Alzheimer, que las células comienzan a morirse, ¿sí? Igual que casi como el de Huntington, pero aquí pierden la memoria, ¿sí? Lo que es daños de la médula espinal, sí que puede ser por daño de un virus, ¿sí? Pero que igualmente se puede dar un daño en lo que es el sistema nervioso, llegar al sistema nervioso y principalmente quemaduras, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Entonces, chicos, lo que nosotros tenemos aquí, tenemos que en la parte de lo que son las células madre, principalmente, digamos, si es que ustedes tienen tendencias a ser calvos, pueden tener lo que sería ayudar en la parte de lo que es la calvicie, igualmente en la ceguera, ¿sí? Aquí en Ecuador no se utiliza este tratamiento debido a que la tecnología no es para esto, ¿sí? Aquí en Ecuador. Encima que ya saben que hay mucho corrupto y se gastan en cosas que no deben, gastando en, bueno, en cosas que no deben en ese caso. Entonces nosotros tenemos aquí que la mayoría de células madres se hacen en otros países que son más desarrollados, por ejemplo en Brasil, por ejemplo también se hace en lo que es en Estados Unidos. Un tratamiento de células madre puede llegar a costar al mes $30,000, ¿sí? Entonces eso es lo que yo he investigado y eso es lo que se puede dar, ¿sí? He conocido a personas que han tenido ceguera, ¿sí? Y se han hecho el tratamiento. He tenido, conocido igualmente personas que en este caso se han hecho lo que es la parte de cicatrización de heridas por el tratamiento de células madre. E igualmente por lo que son enfermedades, ¿sí? Enfermedades neuronales, también he conocido que sí se hacen aquí, ¿sí? La verdad no es que es tan efectivo, ¿sí? Aquí en lo que es Ecuador, ¿sí? Entonces tenemos acá, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí, chicos? Además de eso, que, bueno, las células madre no se podrían robar como aquí dicen, ¿no? En lo que es células madre se los hacen a medida de laboratorio. No sé si ustedes han escuchado que ahora hasta las cremas, como es la crema Pond's, que no estoy haciendo
un comercial, ¿sí? No me están pagando. Entonces, de ese tipo de cremas, por si acaso, nosotros tenemos que, esas tienen células madre. Pero este tipo de células madre es obtenida a medida de laboratorio. Entonces, cogen el espermatozoide de una persona, cogen con el óvulo de otra, lo ponen en una caja Petri, se fecundan y tienen el blastocito. Y de ahí le comienzan a reproducir, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que encontramos acá, ¿sí? Entonces, ese tipo de cremas les ayuda a rejuvenecer la piel, ¿sí? Entonces, les está haciendo una terapia de anti-envejecimiento debido a que se están reemplazando las células que están dañadas con las células nuevas, ¿sí? Pero eso ya se llama el uso de la terapia celular, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Entonces, este de aquí, como les digo, es muy útil, ¿sí? Para enfermedades, pero que no son son enfermedades que no son a nivel genético, son enfermedades a nivel celular, ¿sí? Solamente el reemplazo de células que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Hasta aquí nosotros tenemos, ¿sí? Escucharán, no es genético esto, esto es solamente el reemplazo de células que se encuentran enfermitas, ¿sí? Entonces tienen ahí, ¿sí? Ahora, en lo que es el cultivo de tejidos, es una aplicación de biotecnología en la parte de bioingeniería, ¿sí? Porque antes de biotecnología tenemos la bioingeniería y lo que hace esto en biotecnología, en el cultivo de tejidos, se lo llama que se realiza la producción de tejidos a partir de células madre, ¿sí? Células madre yo puedo tener a partir de una planta que es grande y también del ser humano que ya se es desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, entonces, se han hecho estructuras de lo que son seres humanos, por ejemplo, son orejas, se ha hecho lo que es la nariz y también piel, ¿sí? A partir del cultivo de tejidos, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo se hace el cultivo de tejidos? Tenemos aquí, miren, tenemos primero, ¿qué se hace? Se recoge lo que es una muestra de la parte del ser humano, ¿sí? Se hace una biopsia. Biopsia quiere decir que se corta una partecita de la piel que tenga lo que son queratocitos, sí, queratinocitos, perdón, y también lo que son los fibroblastos. Fibroblastos es la parte de la fibra para que se una lo que es cuando ustedes se cortan. ¿Sí? Ustedes han visto que saben ver unos como señal de lo que ustedes se cortan, es debido a que se están uniendo ahí los fibroblastos. ¿Sí? Entonces, se separan los queratinocitos y se separan los fibroblastos y se hace el cultivo celular. ¿Sí? Entonces, en unas cajas Petri que son ricas en sangre, ¿sí? Es un agar de sangre que el agar es como una gelatina, ¿sí? Que tiene ricos nutrientes y le ayuda al crecimiento de los queratinocitos y también de los fibroblastos, ¿sí? Entonces, luego de esto comienza a crecer, miren aquí lo que es la piel, ¿sí? La piel que es como si fuera cuando ustedes juegan con goma, ¿sí? Y se dejan secar la goma en la mano y luego se sacan como si fuera una pielcita, más o menos así, pero un poco más gruesa, ¿sí? Casi como la piel del chancho cuando ustedes comen, miren, ay, ay, perdón. Entonces tenemos que es de aquí, miren, ¿sí? Tenemos que, así es el cultivo, esta es lo que sería la parte de la piel, ¿sí? Es como si fuera una laminita para poderlos luego poner en el ser humano, ¿sí? Pero para poder hacer el cultivo de tejidos, ¿sí? En un adulto, escucharán, en un adulto no voy a coger lo que son células embrionarias, siempre en un adulto serían las adultas, ¿sí? En un adulto, para hacer células de la piel, ¿sí? Yo voy a coger lo que sería parte del tejido adiposo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos no solamente el tejido adiposo, sino que también los tejidos que son epidérmicos, ¿sí? Se cogen lo que es de tejido epidérmico y a su vez de estos, ¿sí? Y a su vez todos estos dos, cualquiera de esos dos van a formar lo que sería en este caso el, lo que es la piel, ¿sí? La piel, pero sería la piel en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, como yo digo que voy a hacer un tejido adulto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de células madre voy a coger? Células madre, ¿sí? Yo voy a escogerlo aquí como células madre, lo que serían las multipotentes, ¿sí? Entonces, yo voy a escoger las multipotentes. No puedo escoger lo que son lo que son, en este caso, las células que son pluripotentes, aunque también forman células epiteliales. ¿Por qué no voy a coger? Porque estas son células que embrionarias, ¿sí? Entonces, voy a coger de un adulto,
¿sí? Lo que serían las multipotentes. ¿Por qué? Porque estas de aquí no se produce rechazo en un adulto, ¿sí? Si es que yo cojo las pluripotentes, puede que luego al cabo de unos 6 o 3 meses, se comience a separar de lo que es el músculo y les va a producir daño. Entonces, ahí sería lo que produce el rechazo con una pluripotente. Pero con una multipotente se va a quedar ahí, porque es de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, hasta ahí sí se entendió, chicos. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? En plantitas también se puede hacer cultivos de tejidos, ¿sí? La planta madre es una planta que ya es adulta, ¿sí? Que yo puedo coger un explante, ¿sí? Lo que es el explante en plantas, ¿no? Estoy hablando aquí en plantas. Lo que es un explante, quiero decir que se coge un brote, se coge una yema, o se coge parte de lo que es la planta, que puede ser el tallo, o también lo que es raíz, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces yo cojo cualquiera de esos, lo pongo por ejemplo en lo que es un tubo de ensayo, ¿sí? Lo pongo en lo que es en el tubo de ensayo y este comienza a dividirse hasta crecer y formar lo que sería la raíz, ¿sí? Pongo aquí lo que son hormonas y estas hormonas ayudan a que crezca esto, ¿sí? Entonces cultivo de tejidos, en este caso, sería un tipo de reproducción asexual que yo les había dicho en la parte de plantas, ¿sí? Entonces, igualmente, miren aquí, sucede igualmente en plantas. Miren, se ponen aquí las células, luego estas comienzan a brotar, ¿sí? Se forman lo que es el brotecito luego se comienza a poner en lo que es el tubo de ensayo, y luego se lo trasplanta en una maceta, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí? Entonces se pueden hacer muchas cosas en lo que es plantas, ¿no? Entonces, acá es un poco, el que es más fácil hacer cultivo de tejidos es en plantas. En animales, debido a lo que son, se puede dar infecciones y muchas cosas más, no se realiza mucho, ¿sí? Entonces tenemos acá. Hasta aquí, chicos, ¿se entendió lo que es cultivo de tejidos? Y parte de células madre. Me dicen, por favor. Ya vamos a ver ejercicios referente a esto, ¿no? Quiero acabar esto para hacer ejercicios. Ya, ya, chicos, vamos, ¿sí? Entonces, miren aquí. Ya, muy bien, ¿sí? Entonces, miren aquí. Lo que es cultivo de tejidos es diferente, o lo que son células madre, es diferente que terapia génica y es diferente que terapia celular que vimos anteriormente. Cuando les digan terapia celular, es a nivel de célula. Cuando les digan terapia génica, es a nivel de qué? De un gen, ¿sí? ¿Qué es la terapia génica? ¿Sí? Terapia génica es la corrección de un gen defectuoso en el cual se encuentra en el ser humano. Por ejemplo, enfermedades que son genéticas, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿no? Bueno, aquí dice, consiste en insertar el gen de las células de un paciente para corregir el defecto genético, ¿sí? Pero como les digo, es corregir, corregir el gen defectuoso, el gen defectuoso en el ser vivo, el gen defectuoso que tiene el ser vivo, ¿sí? Ser vivo, ¿sí? Eso es una terapia génica, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería lo que es terapia génica, ¿sí? Terapia génica, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Entonces, primerito, vamos a buscar lo que es el gen defectuoso. ¿Cómo voy a buscar el gen defectuoso? Haciendo lo que es la secuenciación del ADN, lo que ya les hablé, ¿no? Buscar. Entonces, digamos que esta persona tiene, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Por lo general, el cáncer se cura con este tipo de avance científico, ¿sí? Con este tipo de técnica, ¿sí? Entonces, digamos que esta persona tiene lo que es cáncer a la, ¿qué sería? A la sangre, ¿sí? Entonces, como tiene cáncer a la sangre, lo que se hace es sacar el ADN de la persona, se extrae las células del paciente, ¿sí? Los glóbulos rojos. Al momento que se extrae, se hace lo que es la secuenciación, se le busca, ¿sí? En dónde se encuentra el gen defectuoso, ¿sí? Luego, lo que sucede aquí es que se va a modificar gracias a un virus, ¿sí? Que no se pueda reproducir lo que es el gen que tiene el defecto, ¿sí? Entonces,
En el laboratorio se modifica el virus, ¿sí? Y se inserta, se lo corta el virus, ¿sí? Igualmente se hace con la secuenciación del ADN, se encuentra donde está la parte que se denomina como patógena, se elimina la parte patógena y se mantiene lo que sirve y no produce enfermedad, ¿sí? Entonces, se inserta el gen que ya se corrige del paciente en lo que es del virus, ¿sí? Entonces, ya insertado que es este de color azul, ya insertado el gen modificado, ¿sí? Nosotros tenemos aquí lo que es el ADN recombinante, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Las células del paciente se los va a implantar a lo que sería el ser humano, ¿sí? Para que se modifiquen internamente en lo que es este ser vivo, ¿sí? Y se comienzan a modificar aquí en la parte interna y se puede evitar a que su siguiente generación tenga este tipo de enfermedad, pues forme una proteína o forme una hormona que ustedes deseen, ¿sí? Entonces tenemos aquí todas las enfermedades que son autosómicas. ¿Qué quiero decir? En este caso, todas las enfermedades que van del cromosoma 1 hasta el cromosoma 22 son aquellos que se van a curar con este tipo de terapia génica, ¿sí? No se olviden que son las enfermedades autosómicas, los aquellos que se van a curar este tipo de enfermedades, que estoy diciendo que es del cromosoma 1 al cromosoma 22, ¿sí? Que igualmente puede ser lo que es en este caso del 23, pero más son las autosómicas debido a que son errores que se dan en el código genético. Por ejemplo, ¿sí? Lo que es el síndrome de la trisomía en el par 21, que es el síndrome de Down. ¿Se puede corregir? Sí, gracias a este, pero antes de que se forme el individuo completo, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Chicos, entonces hasta aquí tenemos lo que es terapia génica, ¿no? No se olviden, corregir el gen defectuoso que tiene el ser vivo, ¿sí? Por lo general son en este tipo de enfermedades. Las enfermedades que ya vimos antes se van a curar debido a este tipo de avance científico, ¿sí? Entonces, si yo les digo, en este caso, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? La diabetes, ¿será que se puede corregir por terapia génica, sí o no? ¿Sí? ¿La diabetes será que se puede curar con la terapia génica? ¿Sí o no? Uh, no dicen nada. Vamos. Ajá, están bien, Alexandra, Jersey no, ¿sí? Porque en ese caso cesaría, mejor dicho, saldría mejor el reemplazo de células, de las células alfa de lo que es el páncreas, perdón, las células beta de lo que es el páncreas. Entonces, gracias a lo que sería terapia celular, sería la parte de diabetes, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ya. Entonces, está muy bien. Los de Geo, Cristian, Steven, Ame, Elizabeth, Iván, Joe, ¿sí? Y Samira, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué tipo de terapias génicas nosotros podemos tener en este caso, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Nosotros tenemos acá lo que es la terapia génicas germinales. ¿Sí? Germinales quiero decir en este caso que evitan a que una enfermedad se herede, ¿sí? Se herede a la siguiente generación, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, yo no quiero que mis hijos tengan cáncer, entonces yo voy a utilizar la terapia germinal, ¿sí? Pero hay también la somática. La somática es que solamente corrige el gen de la enfermedad en el individuo, o sea, solamente en el ser humano, ¿sí? En el individuo. Esta solamente corrige en el individuo, ¿sí? Entonces tenemos acá, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Germinal evita que se dé la transmisión hereditaria, ¿sí? Y lo que es la somática solamente sería en el individuo que se corrige, ¿sí? Este tipo de ser vivo, ¿sí? Entonces, miren, hay otra. No sé si ustedes han escuchado que ahora sí
se puede escoger cómo quieren que sean sus hijos. Por ejemplo, yo quiero que sean color azul, que tengan un cabello ondulado, que sean flaquitos porque yo soy obeso y además de eso que midan unos 2 metros, ¿sí? Entonces, ahí se utiliza la terapia génica perfectiva, ¿sí? Entonces se ubican los genes en donde se encuentra color de ojos, el gen de cabello, el gen de la obesidad, ¿sí? Que la obesidad es hereditaria, ¿no? Entonces tenemos que se puede corregir eso, pero igualmente, ¿no? Esto de aquí, como les digo, terapia génica tampoco no hay aquí, ¿sí? Entonces la parte de esto tampoco no existe aquí, pero aquí en la perspectiva solamente sería por vanidad, ¿sí? La eugénica, ¿sí? Por ejemplo, es la mejora de cualidades en el individuo. Ejemplo tenemos aquí la parte de inteligencia, ¿sí? Y siempre para hacer todo esto se van a utilizar vectores, ¿sí? Y por ejemplo, para lo que son vectores no se olviden, yo puedo utilizar lo que es un virus, ¿sí? Por lo general aquí se utiliza lo que es un virus. ¿Por qué? Porque el virus es chiquitito y puede ingresar a cualquier tipo de célula, ¿sí? Pero este virus no les va a hacer daño a ustedes, sino que este virus va a corregir el gen que en las células para que ustedes se curen de esta enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos ahí, chicos. Bueno, aquí se utiliza lo que son virus, como les digo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos en la parte de terapia génica, ¿sí? Tipos, no se olviden, germinal para la transmisión hereditaria. Somática, solamente se cura la persona con el daño en el gen, ¿sí? Pero se puede transmitir la enfermedad, porque solamente se cura el gen de esta persona, pero se puede transmitir en la somática. Perspectiva para mejorar características y eugénica para lo que serían las cualidades del individuo, como por ejemplo la inteligencia, que también es hereditaria, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Si mismo no les da nada, aquí ya saben cómo pueden curar, ¿no? Se cuidan, chicos. Vamos a la siguiente, ¿sí? Y con esto les explico un poquito, ¿sí? Existen tipos de terapias génicas. In vivo, ¿sí? Quiere decir que la terapia génica ocurre dentro del paciente, ¿sí? Ex vivo quiere decir que la terapia génica se da o el arreglo genético se da afuera del paciente, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿no? In vivo es adentro, adentro, ¿sí? Adentro quiere decir in vivo. Y ex vivo quiere decir que es afuera, afuera del paciente se da lo que es la corrección, se da lo que es, corrige lo que es el gen, se corrige el gen defectuoso, defectuoso, ¿sí? Entonces tenemos acá, ¿sí? Entonces, aquí, cuando es in vivo, ¿sí? Se necesita siempre de un vector, entonces yo le voy a mandar como trabajo, digamos, al virus, para que éste corrija el gen que tiene el error, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí lo que es del virus, ¿sí? El virus yo es como que le modifico al virus para que éste corrija, corri- corrija con J, ¿sí? Corrija el gen dentro del ser vivo, dentro del ser vivo, ¿sí? Mientras que acá, lo que es del ex vivo, ¿sí? Se da la extracción. Por ejemplo, esta señora tiene, por ejemplo, lo que es cáncer, ¿sí? Entonces, se extraen las células, ¿sí? Se corrige, ¿sí? Luego de corregirse las células, se implanta lo que es las células ya corregidas internamente, ¿sí? Y se comienzan a arreglar lo que es la parte genética de este, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y lo que es in situ, ¿sí? Se lo conoce que es introducción de genes de forma directa en el órgano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta señora tiene, por ejemplo, lo que sería cáncer, cáncer en el hígado, ¿sí? Tiene cáncer en el hígado. Entonces, yo voy a coger lo que sería voy a poner, digamos, de una célula X de cualquier persona y voy a ponerlo, digamos, corregido, lo que sería el ADN de esta señora, ¿sí? Le pongo aquí ya corregido, ¿sí? Entonces, este de aquí se introduce directamente en la señora sin que saber en cuál es el error que existe en esta, sino que se lo introduce de una, ¿sí? Y por lo general se hacen células, como dicen aquí, de difícil extracción,
¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí, ¿sí? Por ejemplo, serían aparte de lo que es enfermedades hereditarias, como es de la enfermedad de Huntington, ¿sí? Que entonces tenemos ahí. Entonces, como les digo, ¿no? Se saca, digamos, tengo una neurona por ahí X, como ya sé que se da el error en una par de bases nitrogenadas, yo luego le implanto este de aquí ya corregido a lo que sería el individuo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir in situ. In situ quiere decir en el mismo sitio, ¿sí? En el mismo sitio quiere decir mismo sitio, ¿sí? Mismo sitio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? A ver, dice acá, profe, ¿la vacuna de COVID sería celular o génica? La verdad, la vacuna, como ya les había explicado antes, es una corrección que se da, ¿no? Se extrae lo que es las proteínas del virus, ¿sí? Se extraen las proteínas del virus y se lo añade en una bacteria y luego se clona. La vacuna del COVID no podría ser celular ni génica en sí, ¿sí? Como te digo, es un ADN recombinante una vacuna, ¿sí? Entonces, y se da lo que es la clonación, ¿sí? Entonces no se da por lo que es terapia génica, ¿sí? Ujú. Solamente en ese caso se tiene. ¿Sí? Dice una pregunta. ¿Qué hace el virus modificado dentro del cuerpo para corregir el error? Lo que hace en este caso es introducir el gen, por ejemplo, ¿no? Aquí yo les pongo. ¿Sí? Aquí se encuentra su glóbulo blanco. ¿Sí? No glóbulo blanco, pongamos que es el glóbulo rojo. ¿Sí? Entonces, este, por ejemplo, se encuentra lo que es y se produce leucemia. ¿Sí? Este es el glóbulo rojo. ¿Sí? Entonces, el virus, que yo ya lo modifiqué, ¿sí? Con el ADN, se encuentra aquí. El virus que ya está corregido se encuentra aquí, que por lo general se utilizan los bacteriófagos, ¿sí? Que son así. Este virus va a lo que es este de aquí, al glóbulo blanco, al glóbulo rojo, y este es como que le inyecta el ADN corregido. Y este comienza a formar el ADN correctamente con sus proteínas para que no se dé lo que es la enfermedad como es el cáncer, ¿sí? Entonces, antes digamos que el cáncer por lo general se forma debido o se da debido a una mala formación de proteínas. Entonces, este ADN que ya está corregido, ¿sí? Entonces, digamos que aquí, este es el ADN que se daba el cáncer, mira. Entonces, no se formaba completamente o se formaba así, poquito a poquito. Entonces, este ADN ingresa hacia la parte de la célula y comienza a formar el correcto, ¿sí? Y este que estaba dañado se comienza a eliminar, ¿sí? Entonces, y así es como se da lo que sería esta corrección, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, para eso sirve lo que es el virus. Solamente es el vector el virus, ¿sí? Como les digo, el vector quiere decir que es el que transporta lo que es el ADN modificado, modificado, ¿sí? Que en este caso, el ADN modificado quiero decir que se transporta el gen que que se modificó debido a la enfermedad que tiene genética, ¿sí? Ujú. Solamente transporta el virus, ¿sí? Ahí sí se entendió, chicos. Ya. Ahora vamos a ver lo que son ejercicios, ¿sí? Acá chicos, dice, con base en la gráfica muestra el procedimiento de terapia génica aplicada al tratamiento de enfermedades. Es correcto afirmar que la terapia génica modifica la información del gen defectuoso para curar y regular una función. La terapia génica manipula la totalidad del genoma para suprimir enfermedades. Las células modificadas contienen información genética del virus que se usa para destruir las proteínas defectuosas, y las proteínas o hormonas defectuosas causantes de la enfermedad génica pueden ser modificadas por cualquier virus. ¿Cuál sería la respuesta, chicos?
A ver, aquí dice, hasta eso que ustedes responden. Sí, dice, ¿el COVID sería para modificar nuestro ADN o es imposible? La verdad, sí. Sí, ese es uno de los que se está viendo, ¿no? Si se ha modificado el ADN gracias a lo que es la infección del COVID. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado, pero por ejemplo me mandaron un video sobre la parte del 5G, ¿sí? Pero también se trata de lo que es una parte de radiación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿los virus modifican el ADN de un ser vivo? Sí. Ejemplo, plantas, ¿sí? Cuando una planta tiene un virus, la hoja se comienza a como que a hacerse como con bolitas o se comienza a hacer de color negro, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que sí modifica el ADN, ¿sí? De lo que es el ser vivo en general, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí, por ejemplo, es que nos estarían dando una evolución en el ser humano. Cosa que no debería pasar, debido a que el ser humano es el ser vivo que más daño provoca en el planeta. ¿Sí? Mientras más evoluciona, más daño va a provocar. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces del COVID, sí, todos los virus modifican el ADN del ser vivo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y no solamente se modifica el ADN de ser vivo o el genoma de ser vivo, sino que también lo que es, por ejemplo, si ustedes trabajan manipulando lo que son sustancias químicas, también se modifica lo que es el ADN, ¿sí? Porque yo he visto investigaciones, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, vi que se daba lo que era la modificación de los cromosomas. Y así ya se produce un daño en el cromosoma, quiere decir que se daña también lo que es el ADN, ¿sí? Muy bien, chicos. Muy bien, Jessica, Cintia, Pame, Besita, Paola, Pedro, ¿sí? Lo que es Elvis, Antonella, Mile, Edwin, Luisito, Alexandra, Aimee, Priscila, Jeremy, Jersey, Carlita, Steven, Cristian, ¿sí? Muy bien, la respuesta es la A, ¿sí? ¿Por qué? Porque les dije que solamente modifica un gen, el gen defectuoso. ¿Sí? No modifica nada en su totalidad del genoma, solo el gen defectuoso, acuérdese. ¿Sí? Terapia génica solo arregla el gen defectuoso. ¿Sí? Acá chicos, esto es trasplante de células, ¿sí? Que sería terapia celular. ¿Sí? Entonces miren aquí dice, la imagen, ¿sí? Muestra el procedimiento de investigación durante el cual se puede trasplantar células de los islotes pancreáticos de cerdo, capaces de producir insulina, a personas que son diabéticas de tipo 1. ¿Sí? Con base a la información son características de este procedimiento. No sé si se logre ver, pero les voy a aumentar en el gráfico. Primero debemos ver el gráfico. No se emocionen contestando de una, sino que también deben ver el gráfico, ¿no? Dice, paso 1. Se extrae el páncreas de un cerdo de 5 a 7 días de vida y se separan los órganos, se separan del órgano los islotes de Langerhans, que son los islotes que son del páncreas, ¿sí? Los alfa y los beta. Por ejemplo, como aquí se quiere obtener lo que es insulina, sería los beta, ¿sí? Luego, dice aquí, eso sí les está diciendo que aquí el cerdo es libre de patógenos, ¿sí? Aquí también les dice, mire, los islotes de Langerhans es un racimo de células pancreáticas que produce lo que es insulina, lo que les dije, ¿sí? Luego, segundo paso, se encapsula, ¿sí? Se encapsula lo que es los islotes con una mezcla de alginato para producir un encapsulamiento y protegerlos al ataque inmunológico, ¿sí? Como estas son células extrañas de su cuerpo, lo que sucede si es que ustedes ingresan así a su torrente sanguíneo, lo que es su páncreas, su sistema inmunológico va a lograr dañar esto de aquí, ¿sí? Va a lograr matar esto de aquí porque son células extrañas, ¿sí? Entonces, se encapsula mediante lo que es un alginato de sodio, ¿sí? No han de saber qué es alginato de sodio, más o menos les explico, ¿sí? Lo que es el alginato es como si fuera una película de gelatina, ¿sí? No sé si ustedes han visto esas bolitas de agua. A ver, esas bolitas que al momento que ponen agua, estas se llenan de agua y se saben poner suavecitas. Así es el alginato de sodio y ahí adentro se encuentran las células del islote de Langerhans, ¿sí? Entonces, eso de ahí, digamos, es como si la encapsula, sí, es como si fuera una cápsula de las medicinas, pero en este caso es como si fuera de gelatina, ¿sí? Que es de hecho el alginato de donde se extrae de las algas, ¿sí? Por eso es como gelatina, ¿sí? Tenemos acá, el tercer paso, se dice que los islotes son trasplantados por la paroscopía en el abdomen del ser humano, ¿sí?
Y entonces nosotros tenemos que así es como se lo trata a esta persona que tiene diabetes de tipo 1, ¿sí? Entonces aquí miren lo que les dice, es del alginato, la membrana que evita el rechazo del trasplante. Entonces este alginato es como que le protege a todo esto, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora lo que dice, ¿no? Con base en la información son características del procedimiento. ¿Y qué les dice aquí? Excepto, ¿sí? Escucharán. Leerán bien los exceptos, al menos en las preguntas que yo les hice en la plataforma. Por no leer los exceptos es donde más se caen, ¿sí? Entonces, si no dice excepto, por si acaso, sé yo poner o los de la CNC saben poner, no es el correcto, ¿sí? Entonces, leen el último que dice correcto, pero no el correcto, ¿sí? Entonces tenemos ahí, dice, uno de los riesgos de la implementación de este tipo de procedimiento es la transmisión de enfermedades para los humanos. Si es que este cerdito no está bien tratado, ¿sí? Se lo tiene ahí todo sucito. ¿Será que en este caso se puede transmitir enfermedades del ser humano? Sí. Ejemplo, lo que es el parásito llamado triquina, ¿sí? Entonces puede infectar al ser humano, ¿sí? Entonces no sería en este caso, ¿sí? Al trasplantar los islotes del cerdo al ser humano, ¿se activa la producción de insulina en el páncreas? Sí, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Estamos correcto, ¿no? Entonces, estos de aquí sí, perdón, sí, perdón. Entonces, a ver, uno de los riesgos de la implementación del ser humano es las enfermedades. Sí, como les digo, ¿no? Sí se pueden implementar o dar lo que son enfermedades en el ser humano, ¿sí? Dice, al trasplantar los cerebros del cerdo se activa la producción de insulina en el páncreas. Muy bien, sí, sí se van a activar, porque al momento que ingresan aquí, llegan al páncreas y comienza a producir la insulina, ¿sí? Al trasplantar los islotes a los seres humanos, hay la posibilidad de modificar la información genética, ¿sí? ¿Qué les está diciendo aquí? Cuando el cerdo, aquí les está diciendo que cuando el cerdo ustedes le ponen los islotes pancreáticos, aquí va a haber un hombre cerdo, en pocas, no, entonces no se modifica el ADN del ser humano, ¿sí? Entonces solamente lo que se quiere hacer es curar a la persona debido a esta enfermedad llamada insulina, ¿sí? Entonces, no se va a modificar la información, ¿sí? Entonces, este tenemos que sería el excepto, ¿sí? Y el de dice, recubrimiento de los islotes pancreáticos está formado por alginato como barrera de protección, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Sí, yo sé que dice libre de patógenos, pero en lo que es la pregunta de la CENESID, por si acaso, en la pregunta de la CENESID no está esto, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? En lo que es la pregunta de la CNC no está esto, ¿sí? No está ni esto, ni lo que dice células de islotes de Langerhans, ¿sí? No está esto. Solamente dice paso uno, paso 2 y paso 3 en lo que es la CNC, ¿sí? Aquí no estaba acá, ¿sí? Pero además de eso, también es un poco de razonamiento, ¿no? Porque si es que el cerdo así ya sea libre de patógenos, puede tener lo que son bacterias que son endémicas de esta y sí puede transferir al ser humano, ¿sí? Entonces, sí hay un riesgo, ¿sí? Sí hay un riesgo muy alto, al menos se da un riesgo de lo que es el 80%, ¿sí? ¿Sí se entendió, Cristian? ¿Sí se entendió, Cristian? Ya, chicos, sigamos en la siguiente, ¿sí? Dice, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad, ¿sí? Que evita que se produzca la insulina, ¿sí? En este caso, tenemos aquí que la glucosa, a ver, para que la glucosa entre las células y genere lo que es un descontrol de los niveles de azúcar en la sangre. El fin de tratar esta enfermedad se consiguió lo que es la producción de insulina recombinante, escucharán, recombinante al humano a partir de vacas transgénicas, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, el problema principal al inicio del estudio es la falta de concentración de insulina en la leche. A ver, es la alta concentración de insulina en la leche cuando la hormona se transfiere de manera activa por el torrente sanguíneo de los bovinos y los niveles de glucosa bajan a cero y los animales morirán. Por esta razón, la proteína recombinante fue diseñada junto al gen modificado que evita la activación, por lo que resguarda la vida de los animales, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir aquí es que, por ejemplo,
Hacen insulina para el ser humano, ¿sí? Pero se vio que algunos animales morían, ¿sí? Entonces luego se modificó el ADN para que no se mueran las crías de lo que es la vaca, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué dicen? Tiene que ser tiene, a ver, ¿tiene una diferente función producida en humanos lo que es esta insulina? No, ¿sí? ¿Qué les dije cuando hacen la insulina ustedes? Debe ser similar a la del ser humano, ¿sí? Dice, permite curar la diabetes de manera permanente en lo que es ser humano. ¿De manera permanente? No, porque siempre van a tener que utilizar lo que sería este, ¿sí? La proteína recombinante es tóxica para los bovinos. Aquí les está diciendo, ¿no? Al final, por esta razón la proteína recombinante fue diseñada junto al gen modificado para que se evite la activación de este y resguarde la vida de las crías, ¿sí? Entonces, antes, hasta aquí, se morían, ¿sí? Hasta donde dice morían, las crías al momento de tomar la leche se veía que se iban a morir. Pero luego cambiaron otra vez la proteína, evitaron que se active este para que no se mueran las crías, ¿sí? Y por último, la insulina purificada es idéntica a la de humana, ¿sí? Debe ser idéntica a la de humana, siempre debe ser idéntica a la de humana, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Muy bien, Jessica, la respuesta sería la, ¿sí? Entonces tenemos ahí. La respuesta es esta, ¿no? Como les digo, ¿no? Aquí es donde fallan, ¿sí? Como les digo, dice, la proteína recombinante es tóxica en bovinos, ¿sí? Hasta aquí les dice que es tóxica, ¿sí? Hasta aquí, hasta donde dice morían, ¿sí? Pero luego cambian la proteína, fue diseñada otra vez con el gen modificado y evita que se activen para que estos mueran nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? ¿Sí se entendió ahí, chicos? Para que evitan a que no se mueran, ¿no? Evitan a que no se mueran. No sé si se escuchó bien, creo que se entrecortó. Ya, vamos chicos. Tenemos ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren este tipo de ejercicios, lo que ustedes deben hacer es leer una, dos o tres veces porque aquí mismo se encuentra la respuesta. Si ustedes se dan cuenta, aquí mismo se encuentra la respuesta, ¿sí? Y por no leer bien, solo le han de haber leído hasta aquí o han de haber escuchado hasta aquí, pero no leyeron lo demás, ¿sí? Entonces, ahí está la falla. Y eso es, les digo, hasta yo me sé equivocar por no leer bien, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta en eso, ¿no? Y también tomar en cuenta lo que dice al inicio, ¿no? Afirmación correcta. A veces aquí poner la afirmación no correcta. Tomar siempre eso como consejo que ustedes les digo, ¿sí? Y siempre va a ser idéntica a la del ser humano, ¿sí? Siempre va a ser idéntica a la del ser humano, ¿sí? Y eso sí les dije, ¿sí? Ahora miren, dice un gráfico muestra la inoculación de diversos compuestos de noque de ratón con el objetivo de evaluar una respuesta inmune formada. Con base en la información de la imagen son afirmaciones correctas obtenidas en el experimento. Les dice el excepto, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí? Aquí no son tres ratones diferentes, es el mismo ratón, ¿sí? Ya, entonces miren, dice, aquí les voy a hacer esto para que ustedes más o menos me entiendan. Es el mismo ratón, ¿no? Entonces tenemos aquí la primera inoculación, tenemos acá la segunda inoculación en el mismo ratón y la tercera inoculación, ¿sí? Estas son preguntas del año pasado, ¿sí? A veces se saben repetir y como por ejemplo ahorita no sé si es que los del CNESID tengan nuevas preguntas, a veces saben tomar las preguntas de años pasados, ¿sí? Y esta era una pregunta de 12 puntos, ¿sí? Entonces tenemos acá, ¿sí? Entonces miren, dice, acá.
en el eje X sería la parte de tiempo, digamos, ¿sí? Tiempo. ¿Sí? En el eje Y sería la concentración. ¿Sí? Tenemos acá. ¿Sí? Entonces vamos con el primero. Dice la mezcla. Aquí tienen que ustedes interpretar lo que dice aquí, ¿no? Dice la mezcla entre lo que es la albúmina de huevo, o sea, la ova, y el dinitrofenil, que es DNP. El resultado se dio 2 semanas después del suero del animal y tienen anticuerpos contra la ova y contra lo que es DNP. ¿Sí? Entonces, la primera inoculación tiene anticuerpos contra lo que es la ova y lo que es del DNP. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a ver, verán que les dice acepta, ¿no? Dice la misma, ¿no? En el mismo. ¿Qué sucede con el tiempo? Luego se comienza a decaer. ¿Sí? Luego dice, otra vez la misma mezcla, ova, que es la albúmina de huevo, y el dinitrofenil. ¿Sí? La respuesta inmune es de mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es de mayor intensidad? Porque aquí fue la primera vez que lo ponen. ¿Sí? Fue la primera respuesta. Entonces, la segunda vez dice que es de mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, se da de mayor intensidad. Lo que es, ¿por qué? Porque este ya tiene memoria. La ova y lo que es del DNP, ¿sí? El DNP, ¿sí? Pero es de mayor intensidad, ¿sí? Pero ¿qué sucede con el tiempo? Otra vez comienza a decaer, ¿sí? Pero aquí dice algo, miren, dice, si ustedes solamente inyectan lo que es OVA, ¿sí? Quiere decir que este tiene una mayor respuesta a la anterior, ¿sí? Entonces de esta de OVA, ¿sí? Que solamente lo ponen solita, ¿sí? Le voy a hacer de color morado. Y este quiere decir, la primera vez que lo puso, ¿sí? Esta tiene una mayor intensidad de producción de anticuerpos, ¿sí? En lo que es la ova sola, ¿sí? Entonces tiene aquí, ¿sí? La que tenemos acá, por si acaso, esta es la segunda vez que se lo pone, ¿sí? Entonces no se olviden, ¿sí? Lo que les expliqué, ¿no? Cuando es por primera vez, se formó el anticuerpo, poquito. Cuando es segunda vez, se formó con mayor intensidad, ¿sí? Ahora, cuando se pone solamente la ova solita, ¿sí? Sin el DNP, dice que tiene también una mayor formación de anticuerpos, ¿sí? Acá, miren, ahora dice, las BGG, ¿sí? Ahora dice que ahora ponen una BGG, pongamos de otro color, pongamos de color rojo, ¿sí? Ahora se ponen las BGG con el dinitrofenil, ¿sí? Y dice que su respuesta inmune es de baja intensidad contra lo que es el BGG. O sea que sería la primera vez, otra vez que se pone en el mismo ratoncito, ¿sí? Estoy hablando en el mismo ratoncito, otra vez comienza a hacerlo, pero en menor intensidad, que sería del BGG y con el DNP, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Pero si es que, aquí ya no hay otro gráfico, ¿no? Pero si es que yo pongo la misma por segunda vez, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Otra vez sería, pero porque este tiene ¿qué? Memoria, no se olviden que tiene memoria, pero es la segunda inyección o la segunda vez que yo pongo, ¿sí? Pero es del mismo BGG con el DNP, ¿sí? Ustedes tienen ahí, ¿sí? Pero si yo pongo solito el BGG, ¿sí? Va a tener la misma reacción que la ova solita. Entonces, si yo pongo solito el BGG, ¿sí? El BGG, si yo pongo solito el BGG, va a formar más anticuerpos. Más anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, lo que quiero decir en este caso sería lo siguiente. Si es que yo tengo siempre sola el OVA, si yo tengo sola el OVA, si yo tengo sola el BGG, pueden formar anticuerpos. ¿Sí? Si están solitos sin el DNP, pueden formar anticuerpos. ¿Sí? Pero, miren aquí, tenemos que siempre necesitan de alguien acá estar acompañado el DNP. Si el DNP no está solito, si el DNP está solo, ¿qué sucede? Nunca se va a lograr ver. Siempre el DNP debe estar acompañado o de la OVA o del BGG. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Vamos a ver la primera que dice. El BGG al ser inyectada sola inducirá una respuesta mayor de mayor intensidad. Verán que ustedes están buscando el incorrecto. ¿Sí? Dice acá excepto. ¿Está bien este? Si ustedes inyectan, miren lo que les dije, si ustedes inyectan el BGG solita, ¿sí? Se va a formar con mayor intensidad. Muy bien, aquí es donde les estoy diciendo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿no?
Si ustedes inyectan solito el BGG, ¿sí? Si ustedes inyectan solito el BGG, ¿sí? Y si ustedes inyectan solito el LOBA, se va a generar mayor intensidad de anticuerpos, ¿sí? Escucharán, ¿sí? Si está solito el BGG y el LOBA, se va a generar mayor intensidad de anticuerpos, ¿sí? Entonces tenemos ahí, espérame un ratito. Les hago un poquito más acá esto, ¿sí? Para que se vea, ¿sí? Acá dice, el LOBA es una molécula portadora que estimula la respuesta detectable en el ratón. Es una molécula portadora que se detecta. Si está solita, sí, miren, si está solita se puede detectar en este caso. Y aquí es lo que les dice la opción 2, ¿sí? Esta es la 2 y esta es la 1, ¿sí? Que les estoy explicando, ¿dice? ¿Sí? Dice, el DNP inoculado individualmente es capaz de producir una respuesta detectable. Miren, aquí. Miren aquí, ¿sí? El DNP siempre está acompañado o es de la OVA o es del BGG, ¿sí? Si es que el DNP está solito, no se va a ver nada, ¿sí? Entonces, si el DNP está solo, no se logra ver, ¿sí? Entonces tenemos que la respuesta incorrecta sería ¿qué? La C, ¿sí? Entonces la OVA, perdón, el DNP inoculado individualmente es capaz de inducir una respuesta inmune detectable. No, no. ¿Por qué? Porque siempre debe estar, siempre está acompañada. Está acompañada, ¿sí? Acompañada de lo que es el OVA o el BGG, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces esa sería la razón, ¿sí? ¿Y por qué sería la D? Si está correcta, ¿verdad? Una investigación comprueba que hay sustancias que por sí solas no generan respuesta inmune, ¿sí? ¿Cuáles son las que por sí solas no generan respuesta inmune? El DNP, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Les repito nuevamente, ¿sí? Tienen que ver el dibujo, ¿sí? Les repito, ¿no? Ya. Les repito, ¿no? Verán. Esta eje Y es concentración, es la concentración de anticuerpos, ¿sí? Tenemos aquí, es la concentración de anticuerpos, ¿sí? Tenemos aquí la concentración de anticuerpos. Acá nosotros tenemos las inoculaciones, la inoculación, ¿sí? Tenemos acá, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer aquí, número 1. ¿Sí? Número 1 les dice que se pone la albúmina de huevo y el DNP, ¿sí? Cuando ustedes se ponen una vacuna por primera vez, ¿sí? Van a formar una pequeña cantidad de anticuerpos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, tenemos que ustedes tienen la primera vez que se vacuna, la primera vez, ¿sí? De OVA más lo que sería el DNP, ¿sí? Entonces, cuando es por primera vez, se forman lo que son anticuerpos, pero con el paso de tiempo, ¿qué sucede? Comienza a decaer, ¿sí? Entonces, este es OVA más DNP, ¿sí? Escucharán, esta es la 1 que yo les estoy diciendo. Esto es la 1, ¿sí? Esto es lo que les está diciendo la 1, ¿sí? Hasta aquí les dice eso, ¿sí? Ahora, dice la mezcla número 2, ¿sí? Acá vamos a tener la mezcla número 2, ¿sí? La segunda vez, ¿sí? Entonces, aquí pongamos el 2, ¿sí? La mezcla número 2 en la inoculación tenemos, ¿sí? Que es lo que les dice ahí, ¿no? En la inoculación, en la segunda vez, pone lo mismo, lo que sería, ¿no? Lo mismo. Tenemos que les pone la misma OVA más con el DNP. ¿Sí? Entonces, como es una segunda vez, ¿sí? Yo les había dicho que cuando ustedes se revacunan, ¿sí? ¿Qué sucede? Ya no forman la misma cantidad de anticuerpos, o sea, ya no queda hasta ahí, sino que aquí
se forma una mayor cantidad de anticuerpos. Y aquí mismo les dicen, mire, respuesta inmune tiene una mayor intensidad contra la OVA y el DNP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí ya existe, ¿qué? Memoria. ¿Sí? Entonces ya existe memoria y hay una mayor formación de anticuerpos contra la OVA y el DNP. Y este es el número 2. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Hasta ahí estamos, hasta ahí me entienden, chicos. Hasta ahí me entendieron. Verán que solamente estoy explicando aquí, hasta aquí es el número 2. ¿Sí? Hasta aquí es el número 2. ¿Sí? Ya. Ahora, miren, dice, no dice aquí, dice, pero aquí les dicen, ¿no? En la misma mezcla existe una mayor respuesta si se inyecta la ova sola. ¿Sí? Entonces, solo la ova, si se inyecta, sería otra respuesta, pero con mayor intensidad. ¿Sí? Entonces, aquí es otra, sería otro que se lo pone, ¿sí? Que sería diferente, ¿sí? Entonces tenemos aquí que en esta misma también se inyectó, ¿sí? Lo que es la ova, pero sola, ¿sí? Pero no va a ser igual a la que tiene el ova con el DNP, sino que tiene una mayor intensidad, ¿sí? Que tendríamos ahí, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces hasta ahí queda cuando es la ova sola, ¿sí? Entonces tenemos que solita tiene una mayor intensidad. No pongamos muy grande porque si no se me vayan a equivocar, ¿sí? Entonces tenemos que tiene una mayor intensidad que cuando está acompañada por primera vez. ¿Sí? Entonces tenemos que solamente tiene hasta ahí la formación, ¿sí? Ya. Entonces tenemos ahí, ¿sí? Digamos que esto de aquí les voy a poner con un número. Esta es la tercera inoculación que se lo pone, ¿sí? Tenemos que es la tercera inoculación, ¿sí? Que se lo pone, pero cuando la ova está solita, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, pero aquí, como les digo, esta es la primera vez que se pone solita, ¿sí? Cuando está la primera vez que se pone solita la ova, ¿sí? Se va a formar, pero con mayor intensidad a esta de aquí, ¿sí? Ahora, dice la siguiente, ¿sí? Vamos acá, ¿sí? Dice, ahora es una mezcla de BGG con DNP, ¿sí? Entonces tenemos que ahora es una nueva sustancia en el mismo ratoncito. Todos son el mismo ratoncito. Es otra vez, una primera vez que se lo pone, ¿sí? Pero ahora, ¿qué se va a poner aquí? El BGG con el DNP, ¿sí? Se pone por primera vez lo que es el BGG al mismo ratoncito con el DNP. Pero esto ya es una cuarta inoculación, ¿sí? O sea que inoculación quiero decir que una cuarta vez que lo ponen, ¿sí? Pero como es como primera vez una nueva sustancia, ¿qué va a suceder? Va a formar poquito y con el paso del tiempo otra vez comienza a decaer, ¿sí? Aquí no dice lo siguiente, ¿no? Y aquí no dice lo siguiente que les voy a poner, ¿sí? Si es que ustedes tienen aquí y lo ponen otra vez por segunda vez, este mismo BGG y DNP, ¿qué sucede? ¿Sí? Este va a formar con mayor intensidad, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Pero, miren aquí, como sucedió aquí el loba, que estuvo solito y formó con mayor intensidad, también que el BGG puede formar solito si se encuentra, ¿sí? Entonces tenemos aquí, lo voy a hacer con color morado, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? Les pongo los rayos, espérenme un rato, le cambio acá. Le hago más chiquito cada vez. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, miren. Ya, tenemos aquí, ¿sí? Entonces aquí, miren. Si es que el BGG está solito, si es que aquí el BGG está solo, ¿sí? Va a ser igualito al loba que se encuentra solito. Va a formar anticuerpos, pero con mayor intensidad, ¿sí? Entonces, miren aquí, como les digo, ¿no? Les voy a rayar de verde, ¿sí? Cuando está solo el BGG y cuando está solo el loba, quiere decir que pueden formar anticuerpos contra ese tipo de sustancias, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, el DNP que está aquí la primera vez, el DNP que está aquí la segunda vez, con el LOBA, el DNP con el BGG nunca puede estar solo, sino que debe estar acompañado con alguien para que se pueda observar contra este tipo de sustancias, ¿sí?
Entonces tenemos aquí. Y ahora sí voy respondiendo cada uno de estos, ¿sí? Dice, la sustancia BGG al ser inyectada sola inducirá la respuesta inmune de mayor intensidad, ¿sí? Miren, como les dije, aquí, si es por segunda vez el BGG, ¿sí? Por sí sola, ¿puede formar con mayor intensidad? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que formar con mayor intensidad, porque aquí es lo que les dije, ¿sí? Porque les está diciendo, al momento de inyectar sola, ¿sí? Aquí tiene mayor formación de lo que sería a mayor intensidad. Aquí es lo que les está diciendo la opción A, ¿sí? Entonces tenemos que sí puede formar con mayor intensidad, ¿sí? La B dice, la OVA es una molécula portadora que estimula la respuesta inmune detectable en el ratón. Se detecta en el ratón la OVA igualmente como molécula que está sola. Si se detecta, miren, aquí está la opción B, que está correcto, ¿sí? Entonces, estamos buscando el excepto, o sea, el incorrecto, ¿no? Dice, el DNP inoculado individualmente, ¿sí? ¿Es capaz de inducir una respuesta inmune detectable? Aquí les está diciendo que solito, si es que está el DNP, no puede, ¿sí? Siempre debe estar acompañado el DNP, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces tenemos ahí, ¿sí? Y dice aquí, una investigación comprueba que hay sustancias que por sí solas no generan el respuesta inmune en este caso. ¿Cuál es la que no genera respuesta inmune? El DNP si está solito, ¿sí? Aquí dice, espero que ahí sí me hayan entendido, ¿sí? Profe, o sea que el DNP es utilizado para que la respuesta inmune sea detectable. Sí, pero cuando es detectable es cuando está acompañado. Solo cuando está acompañado. Solo cuando está acompañado es detectable. ¿Sí? Solo no se detecta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí sí se entendió, chicos. Sí, vieron que es un poquito difícil este tipo de preguntas y es porque son preguntas de razonamiento. Aquí ya no dicen nada en lo que es el enunciado. Ustedes deben interpretar el gráfico, ¿sí? Y lo que yo más hago aquí es ayudarles a interpretar o cómo deben interpretarlo, ¿sí? Espero que sí se haya entendido este de aquí. ¿Sí? Por eso hago con colorcitos. Dice, en varios hospitales del país se están utilizando células madre para el tratamiento de quemaduras, ya que son células con capacidad de generar casi todo tipo de tejidos, con excepción del tejido embrionario. Es decir, no pueden dar origen a una nueva vida. Se puede obtener cualquier tipo de tejido adulto por el cultivo a partir de células sin daño del propio paciente, reduciendo el riesgo al rechazo. Con base al texto, ¿cuáles son las células madres utilizadas en el tratamiento descrito? Muy bien, la respuesta sería multipotente, ¿sí? Razones por qué es multipotente. Les dice que es para el tratamiento de quemaduras. Además les dice que es un tejido que, a ver, les dice que no pueden generar vida, ¿sí? A excepción, les dice a excepción de tejido que es embrionario, o sea que no deben utilizar tejido embrionario, ¿sí? Y además les dice que es la parte de un tejido adulto, ¿sí? Entonces pongamos aquí. Les dice que es parte de tejido adulto. Y además de eso les dice que es aquel que va a reducir un riesgo al rechazo, ¿sí? Entonces tenemos ahí la respuesta. Entonces esas son, ¿no? Las claves, ¿no? Multipotente, no se olviden, ¿sí? Multipotente es adulta, adulto,
¿sí? Se puede obtener de lo que es de tejido adiposo, adiposo, y además de eso está multipotente, no genera rechazo, rechazo, ¿sí? En este caso. Totipotente, pluripotente y unipotente, ¿sí? Todas estas tres son embrionarias, embrionarias, ¿sí? Entonces tenemos aquí la diferencia entre cada una de estas, ¿no? Aquí les pongo. Totipotente, un ser vivo completo. Forma un ser vivo completo. Que con esta puede ser un clon, ¿sí? Pluripotente, ¿sí? Forman lo que son células, células de la sangre y también células de las neuronas, ¿sí? Células neuronales. Y unipotente forman lo que son gametos. Generalmente lo que es un espermatozoide, el esperma. Esperma. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Pero esas tres son embrionales. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Acá, chicos, el siguiente. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí tenemos que es. A ver, sería A. Ay, aquí creo que se me ha ido. Espérame un ratito. Creo que se eliminó. A ver, sería aquí. Este sería A. Este sería B. Este sería C. Y este sería D. Sí, ahí está. Dice, ¿no? Con base en la imagen, describe la técnica de fecundación in vitro por reemplazo mitocondrial, que permite ayudar a que las células, a ver, que una madre con mitocondrias defectuosas se reemplace por las de un donante. Es correcto afirmar que se está eliminando todo el material genético de la donante para dejar solo el de la madre. Después del reemplazo mitocondrial, el ovocito tendrá el material genético de tres personas distintas. Después del reemplazo mitocondrial, el ovocito tendrá material genético de dos personas distintas y se está eliminando el material genético de la madre para que solo sea de la donante. ¿Ya? Vamos a ver, ¿sí? Veamos de qué ustedes entendieron, ¿sí? Dicen supuestamente la B, ¿sí? Si está eliminando el material genético de la madre donante para dejar solamente el de la madre, no, ¿sí? El de la madre donante se encuentra en las mitocondrias, ¿sí? Entonces, este no sería, ¿sí? Entonces está incorrecto el A, ¿sí? Tenemos, dice, después del reemplazo, verán, aquí se está haciendo el reemplazo mitocondrial. Después del reemplazo mitocondrial, el ovocito, escucharán, dice ovocito, perdón, dice aquí ovocito, ¿sí? Ovocito quiere decir que es el óvulo, ¿sí? Óvulo sin fecundar, ¿sí? Dice, este ovocito sano del donante, ¿sí? Se une a lo que es el ADN del núcleo de la madre, con lo que son los mitocondrias. Entonces aquí miren, tiene el ADN de la madre, ¿sí? Y aquí ustedes tienen el ADN en las mitocondrias, el ADN de la madre donante, ¿sí? Entonces hasta aquí se llama como ovocito, ¿sí? Ya cuando se da la fecundación, ya no es un ovocito, sino que esto ya se llama como cigoto, ¿sí? Aquí sí se encuentra de tres: padre, donante y la de la madre que quiere ser, ¿sí? Aquí solamente en el ovocito se encuentran dos ADNs, que sería el de la madre y el de la madre donante, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces aquí es donde fallan siempre, ¿sí? Por no entender qué es un ovocito, ¿sí? Ovocito quiere decir que es una célula, eh, célula embrionaria, perdón, célula o gameto sin fecundar, ¿sí? Entonces aquí quiere decir, ¿no? Entonces este la B tampoco sería. ¿Sería el C? Sí, porque dice que aquí solamente tendría el de dos personas distintas,
¿sí? Y aquí ustedes tienen que sería el de la madre y el de la madre donante, ¿sí? ¿Sí se entendió ahí? Muy bien, Samira, muy bien, Luisito, muy bien, Alex, Andrés, lo mismo, ¿sí? Muy bien, Pedro, Belcita, lo mismo, ¿sí? Muy bien, ¿sí? ¿Sí se entendió aquí, chicos? Sí, por no prestar bien a los enunciados y no saber bien lo que es un ovocito y lo que sería un cigoto, ¿sí? Entonces, ¿qué es aquí en científico, chicos? Saber los términos, ¿no? Identificar muy bien los términos. Si les dicen ovocito, es un óvulo sin fecundar. Si les dicen cigoto, ya es fecundado. O si ya les dicen también embrión o blastómero, también ya es. O blastocito quiere decir que es fecundado, ¿sí? Cigoto luego se transforma a blastocito, por si acaso. Blastocito. Tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos. Ah, ya vieron. Pendeja. Chicos, aquí, perdón. ¿Cuál es la pregunta 121? Perdón, una palabra que se me fue. ¿Cuál sería aquí? Dice un paciente con quemaduras de brazos fue tratado con un proceso de bioingeniería en lesiones. En el proceso se utilizó tejido sin capacidad inmunogénica para que el paciente no rechace el implante. Les dice así. En el laboratorio con tejidos se produjeron factores de crecimiento y fibras de proteínas que sostienen la piel. Posteriormente, estos productos se usaron como soporte para estimular la regeneración propia de piel. ¿Sí? Entonces, les estoy diciendo, ¿sí? Con base al texto, ¿cuál es el proceso de bioingeniería que permitió esto? Ajá, tenemos que en sí la respuesta sería cultivo de células, porque se está dando aquí el cultivo de tejidos, ¿sí? Entonces se está dando la regeneración. Y además de eso, aquí les dice se producen factores de crecimiento. Los tejidos se reprodujeron, dice, ¿no? Esto de aquí también les está diciendo que sería la respuesta a la C, ¿sí? Hibridación quiere decir que es la unión entre dos células, ¿sí? Que en este caso se unen. Bioremediación es para descontaminar alguna parte, por ejemplo, contaminación de petróleo. Ahí se utiliza la bioremediación, ¿sí? Y reemplazo de proteínas sería para lo que es el cáncer, ¿sí? Por medio de esto, ¿sí? Casi la mayoría, ¿sí? Dice, profe, siempre que diga quemaduras del tejido celular madre, casi la mayoría. No lo pongan mucho en lo que es. Tienen que poner estar más atentos en esto que dice. Se produjeron, tejidos se produjeron, ¿sí? Esto de aquí, lo que dice, ¿no? Los tejidos se reprodujeron factores de crecimiento. Esto quiere decir que se están formando gracias a células, ¿sí? Entonces, a eso sería por lo que es cultivo de tejidos, ¿sí? Entonces, pero por lo general es también por las quemaduras. Pero como les digo, como es la piel, son tejidos y quiere decir que es cultivo de tejidos, ¿sí? Entonces, eso, y además les dice regeneración, regeneración de propia piel, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? La hibridación, por ejemplo, tenemos que se produce en lo que es los transgénicos, se puede producir, ¿sí? Hibridación en lo que es en animales o en plantas, ¿sí? O también tenemos que es, por ejemplo, también se puede dar hibridación en el ser humano, pero tenemos, por ejemplo, que se puede dar en organismos que son reproductores en la parte, bueno, una reproducción sexual, ¿sí? Y se pueden dar una subespecie, ¿no? Que son los híbridos, ¿sí? Formar un nuevo ser vivo, por ejemplo, ¿no? El burro y la yegua, ¿sí? Entonces, entre los dos se está uniendo y se forman una nueva especie que es la mula, ¿sí? Entonces, esa es una hibridación, la unión entre dos seres vivos, en este caso para formar una nueva especie, por ejemplo. Ujú. Entonces la hibridación, por ejemplo, tenemos que puede ser natural,
¿sí? Cuando, no sé si ustedes han visto que hay flores que dicen, esta flor de ley debe salir blanca al final. Y por aquí, por al lado de su casa, había otra flor que era de color rojo y viene el polen de esa flor y la fecunda y ahí se da lo que es una flor de color tanto rojo como blanco, ¿sí? Ahí se formó lo que es un híbrido. Y de ahí artificial sería en animales por inseminación, por ejemplo, sería, ¿sí? O polinización artificial. Entonces tenemos. Aquí chicos, esta es del año pasado y háganlo igualmente, ¿no? Dice, Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de la célula adulta. Fue el resultado de combinar una célula ya especializada procedente de la glándula mamaria de la oveja dorset, de cara blanca, con el óvulo no fecundado y sin núcleo procedente de la oveja escocesa. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces no se olviden, dice, procedente de la glándula mamaria es de la oveja dorset, de cara blanca, ¿no? Hasta acá les dice. ¿Sí? Y les dice el óvulo no fecundado, el óvulo no fecundado, sin núcleo, es de la oveja escocesa. Entonces tenemos acá. ¿Sí? Dice, el fenotipo de Dolly debió ser una mezcla entre los genes de Dorset y escocés, o sea, quiere decir que tiene las dos características, que tiene manchitas blancas y negras. No, ¿sí? Dice, el ADN de Dolly es idéntico a la escocesa. ¿La Dolly era totalmente con cara negra o era blanca? La Dolly era blanca, no era entonces igual a la escocesa, sino que era igual a la Dorset. ¿Sí? La oveja Dorset tenía el mismo fenotipo que Dolly. Dorset, ¿sí? Es blanca totalmente y la Dolly era blanquita. Muy bien, entonces sería la respuesta la C. ¿Sí? La cara de Dolly debió tener un resultado de la mezcla dorsal y escocés, tampoco, ¿no? Esto es una hibridación, mira. Cuando tiene las dos características de los dos seres vivos. Eso sería una hibridación. ¿Sí? Hasta ahí estamos, chicos, ¿sí se entendió? Si es que no se acuerdan aquí de la Dolly, acá les pongo. Miren, aquí tienen. Dorset, nunca se olviden, es de cara blanca. Y escocés es de cara negra. ¿Sí? Entonces, Dolly es igualita a la de la Dorset. ¿Sí? El de la carita blanca. ¿Sí? Entonces, miren, es igualita. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso. ¿Sí? Ahí es donde estoy. Ya, sigamos, ¿ya? Ahora miren esta. ¿Cuál sería la respuesta? Dice. Avances científicos. Bueno, en los avances científicos han permitido tratar una variedad de enfermedades. Por ejemplo, la ingeniería genética permite obtener insulina para tratar lo que es la diabetes mellitus a partir de terapia génica o clonación. El proceso de obtención de la hormona consiste en insertar el gen entero de la insulina en el plásmido bacteriano e introducir en estos en bacterias. Y se generan múltiples copias y se extraen y se purifican. Por otro lado, la leucemia se trata con eh, trasplante de tejidos o terapia celular que ayuda a que la médula ósea a producir lo que son glóbulos blancos saludables. No, producir blancos saludables, perdón. Verán que son dos enfermedades diferentes, ¿no?
Aquí es donde igualmente se saben equivocar, miren. Miren, miren. Ah, muy bien. Por fin Alex, Cristian, Javi están bien, ¿sí? Miren acá, dice. Permite obtener insulina a través de lo que, bueno, para tratar diabetes mellitus, a partir de, ¿sí? Es un proceso de obtención de hormona que consiste en insertar el gen entero de la insulina humana en el plásmido bacteriano al introducir a lo que son las bacterias. Y estos generan, ¿qué dice aquí? Múltiples copias, ¿sí? ¿Qué quiere decir que son copias? ¿Sí? Quiere decir que sería ¿qué? Clonación, ¿sí? Entonces tenemos que es clonación, que puede ser una de estas dos. Se extrae y se purifica por otro lado, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí? Entonces, por lo que dice múltiples copias, escucharán. Yo sé que aquí arriba dice que es el gen entero, pero acá al final dice que se generan múltiples copias y se extraen y se purifican. Esto quiere decir que es clonación. Por otro lado, la leucemia se trata con, dice, la ayuda de la médula ósea para producir lo que son blancos saludables. La médula ósea, chicos, la médula ósea. ¿Qué les dije? ¿De dónde? ¿Qué se consigue aquí en la médula ósea? Se consigue lo que son células madre, ¿sí? Células madre. Y por ejemplo, la leucemia, perdón, se puede reemplazar las células madre debido a la parte de lo que es la médula ósea, ¿sí? Entonces tenemos aquí que en células madre no se olviden, se utilizan las células madre, se usan las células madre en la técnica llamada terapia celular, ¿sí? ¿Y qué es la terapia celular? Reemplazo de células dañadas con sanas, células dañadas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Sí, es cáncer a la sangre, sí es cáncer a la sangre, ¿sí? Pero no puede ser trasplante de tejidos, ¿sí? Es irónico que sea trasplante de tejidos porque sería a los glóbulos rojos, a la parte de leucemia, ¿sí? Entonces no sería lo que es trasplante de tejidos. Lo más óptimo sería terapia celular, ¿sí? Entonces tendríamos que la respuesta sería la B, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí se entendió, chicos? Esta, ¿sí? Siempre se equivocan en este tipo de ejercicios porque ya le ven gen, dicen terapia génica, ¿sí? Y no leen lo demás, ¿sí? Dicen terapia génica y terapia celular, ¿sí? Estaban bien terapia celular, pero no leen lo del final. Lean todo bien, chicos, lean todo bien, por favor, ¿sí? Leer bien, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que les recomiendo, ¿sí? En científico no es que ustedes no sepan la materia, lo que no saben es leer, y no saben matemáticas en química, es igual ahí, ¿sí? Entonces, el error no es del profe de científico, a veces el error es no saberlo leer bien o interpretar bien, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Y no sé si hacemos esto o les mando que ustedes hagan solitos de estos, igual. Ahora hagamos este, ¿sí? Disculparme que soy un poco directo, pero soy así, ¿eh? Sí. A ver, dicen chicos, en el año de 2017 se aprobó por primera vez el uso de terapia génica para el tratamiento de niños que sufren leucemia linfocítica aguda. Esta enfermedad es causada por el crecimiento incontrolado de linfocitos B, ¿sí? Los cuales presentan el antígeno que es CD19, escucharán, ¿sí? El antígeno CD19 es el que tiene el crecimiento incontrolado de los linfocitos B. Primero vamos con esto, ¿sí? En esta inmunoterapia celular antóloga, que quiere decir que es antóloga, es que es un paciente, es donante, se produce la modificación genética, ¿sí? Entonces aquí tenemos que la otra parte es que para que este niño se sane,
se va a utilizar lo que es la inmunoterapia celular, ¿sí? Se modifican los genes de los linfocitos T, se produce la modificación de los linfocitos de T, ¿sí? Y esta modificación utiliza vectores retrovirales para incluir, escucharán, para incluir lo que es el gen que contiene la proteína específica, ¿sí? Y este gen que contiene la proteína específica es que contiene este antígeno llamado CAR, que permite reconocer a las células cancerógenas, ¿sí? Permite reconocer a las células cancerógenas, ¿sí? Entonces tenemos ahí. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta aquí para ustedes? Y con esto acabamos, ¿sí? Y acabamos todo lo que es la parte de biología. Solo falta biodiversidad. Mañana acabo y mañana les doy un poquito de química, me parece. Biodiversidad no tomaron muchas preguntas, son 3 preguntas o 4, ¿sí? Que les tomaron en la última prueba. Estaban en la última temario, pero más tomaron biología y química. Oh, a ver, los linfocitos B con el antígeno. A ver, vamos a ver, ¿ya? Dicen que es la D, otros dicen que es la B, otros dicen que es la C. Y ninguno latino. Miren, entonces vamos acá, ¿sí? Si no les explico mañana, ¿sí? Pero con todo, mira, ¿sí? Primero veamos, dice no, el crecimiento incontrolado de lo que son los linfocitos B. Eso es lo primero que debemos saber. El linfocitos, este crecimiento incontrolado, ¿sí? Presentan lo que es el antígeno llamado CD19, ¿sí? Entonces tenemos aquí. ¿Qué es lo primero que debemos saber, ¿sí? Que los linfocitos B crecen mucho y en una persona pueden matarles, ¿sí? Para que no suceda eso, ¿sí? Lo que se hace es, en este caso, se modifica los linfocitos T, ¿sí? Y se unen a lo que sería esta proteína llamada CAR, ¿sí? Entonces tenemos, para que no pase esto, ¿sí? Tenemos que los linfocitos T más los CAR, ¿sí? Los linfocitos T, aquí mismo les está diciendo, ¿no? Se produce la modificación de los linfocitos T. Esta modificación consiste en utilizar los vectores retrovirales a un gen que contiene la proteína. Si ustedes se dan cuenta, les está diciendo que los linfocitos T contienen esta proteína que se llama K, ¿sí? Y estas ayudan a reconocer, ¿sí? Para luego destruir a las células cancerógenas, ¿sí? Entonces tenemos aquí, dice los linfocitos T con CAR se unen al antígeno B de los linfocitos B y los destruyen, ¿sí o no? Primero se unen estos y luego destruyen estos de acá, ¿sí? Entonces, en sí, sería la respuesta la A. Espero que sí se haya entendido la última. Saludos de Emily Andrade, saludos de Elizabeth, Edwin, Mireya. Si ven por no leer bien, entonces por no leer bien y no entenderlo muy bien. Si son preguntas de razonamiento. Chicos, ¿les parece si quedamos de ahí entonces? Alexandra, saludos Andy, Alex, ¿sí? Entonces de ahí quedamos, ¿ya? Eso les digo, ¿no? Bueno, mañana seguimos viendo las demás preguntas, chicos. Les agradezco mucho
la clase de hoy, ¿sí? Y nos vemos mañana, que ya acabamos todo lo que es científico, ¿sí? Entonces, ya veo cómo voy a darles química, ¿sí? Entonces, se cuidan mucho, que les vaya bien y hasta mañana, chicos.